Muy buenas a todos, mi nombre es Emma y bienvenidos a Delirándote. Continuamos con Assassin's Creed, La Cruzada Secreta, capítulo 7. Más tarde, los asesinos se reunieron en el patio, todavía saboreando el triunfo. Los troncos habían caído de la torre de vigilancia hacia los caballeros que estaban debajo y la mayoría habían quedado aplastados por la primera oleada, mientras que otros fueron alcanzados por una segunda carga apilada detrás de la primera. Justo unos instantes antes habían estado convencidos de la victoria. Luego les habían aporreado el cuerpo, partido las extremidades, y todas las fuerzas se habían desorganizado. Robert de Sable ya estaba ordenando a sus hombres que retrocedieran, mientras los arqueros asesinos aprovechaban su ventaja y lanzaban una lluvia de flechas sobre ellos. Sin embargo, Al-Mualim ordenó a los asesinos reunidos que permanecieran en silencio y le indicó a Altair que fuera con él a la tribuna junto a la entrada de su torre. Le miraba fijamente y, mientras Altair ocupaba su lugar, Al-Mualim le hizo señas a dos guardias para que se colocaran uno a cada lado de él. El silencio sustituyó a las felicitaciones. Todos los ojos se posaron en Altair, que estaba de espaldas a los asesinos. A aquellas alturas ya sabrían lo que había pasado en Jerusalén. Malik y Abbas se habrían encargado de ello. Los esfuerzos de Altair en la batalla y el haber accionado la trampa no contarían para nada. Lo único que podía esperar era que Al-Mualim mostrara clemencia. «Conseguiste sacar a Robert de Sable de aquí», dijo el maestro con cierto orgullo. A Altair le bastó para tener la esperanza de que tal vez le perdonara, que sus acciones desde lo de Jerusalén le habían redimido. «Su fuerza se ha roto», continuó Al-Mualim. «Pasará mucho tiempo antes de que nos vuelva a molestar. Dime, ¿sabes por qué lo lograste?» Altair no dijo nada mientras su corazón latía con fuerza. «Lo conseguiste porque escuchaste», insistió Al-Mualim. «Si hubieras escuchado en el templo de Salomón, Altair, todo esto podría haberse evitado». Su brazo describió un círculo que señalaba el patio y más allá, donde incluso en aquel momento todavía retiraban cadáveres de asesinos, templarios y aldeanos. «Hice lo que me pidieron», dijo Altair, tratando de escoger sus palabras con cuidado, sin éxito. «¡No!», espetó el maestro con los ojos en llamas. «Hiciste lo que te vino en gana. Malik me ha contado la arrogancia que mostraste, tu indiferencia hacia nuestro modo de proceder». Los dos guardias a cada lado de Altair avanzaron y le agarraron de los brazos. Sus músculos se tensaron. Se puso alerta, pero no forcejeó. «¿Qué estáis haciendo?», dijo con recelo. El color subió a las mejillas de Al-Mualim. «Hay unas reglas. No somos nada si no acatamos el credo de los asesinos. Son 3 simples principios que tú pareces olvidar. Te los recordaré. El primero y el más importante. Aleja tu hoja». Iba a ser un sermón. Altair se relajó, incapaz de ocultar el tono de resignación en su voz, al terminar la frase de Al-Mualim. «De la carne del inocente, ya lo sé». El chasquido de la palma de Al-Mualim, al cruzarle la cara a Altair, retumbó en la piedra del patio. Altair notó cómo le ardía la mejilla. «No abras el pico a menos que yo te dé permiso», rugió Al-Mualim. «Si te resulta tan familiar este principio, ¿por qué mataste al anciano dentro del templo? Era inocente, no tenía por qué morir». Altair no dijo nada. ¿Qué podía decir? ¿Que había actuado sin pensar? ¿Que matar al anciano fue un acto de arrogancia? «Tu insolencia no conoce límites», bramó Al-Mualim. «Sé más humilde, chico, o te juro que te arrancaré el corazón con mis propias manos». Hizo una pausa. Levantó los hombros y los dejó caer mientras controlaba su ira. «El segundo principio nos da fuerza», continuó. «Escóndete a plena vista, deja que la gente te oculte y conviértete en uno más de la muchedumbre. ¿Lo recuerdas? Porque, según he oído, elegiste descubrirte, llamaste la atención antes de atacar». Altair siguió sin decir nada. Sentía la vergüenza agazapada en sus tripas. «El tercer y último principio», añadió Al-Mualim. «La peor de todas tus traiciones. Nunca comprometas a la hermandad. Su significado debería ser obvio. Tus acciones nunca deben perjudicarnos, directa o indirectamente.
Sin embargo, tu egoísmo en Jerusalén nos puso a todos en peligro. Pero aún trajiste al enemigo a nuestra casa. Cada uno de los hombres que hemos perdido hoy ha sido por tu culpa. Altair no había sido capaz de mirar al maestro. Su cabeza había permanecido hacia un lado y todavía le escocía la cara por la bofeteada. Pero cuando oyó a Al-Mualim sacar su puñal, por fin miró. «Lo siento, de verdad, lo siento», dijo Al-Mualim, «pero no puedo tolerar un traidor». «No, eso no, la muerte del traidor». Los ojos se le abrieron muchísimo al ver la hoja en la mano del maestro, la mano que le había guiado desde su infancia. «No soy un traidor», logró decir. «Tus acciones indican lo contrario y no me dejas otra opción». Al-Mualim sacó su puñal. «Que la paz sea contigo, Altair», dijo, y clavó el arma en el estómago de Altair. Capítulo 8. Y así fue. Por unos preciosos instantes de su muerte, Altair estuvo en paz. Después se dio la vuelta y poco a poco, consciente de sí mismo y de dónde estaba. Estaba de pie. ¿Cómo podía estar de pie? ¿Era la vida después de la muerte? ¿Estaba en el palacio? En ese caso, se parecía mucho al cuartel general de Al-Mualim. No solo eso, sino que Al-Mualim estaba presente. De hecho, le vigilaba. Lo observaba con una mirada inescrutable. ¿Estoy vivo? Las manos de Altair fueron hacia donde habían dirigido el cuchillo en su estómago. Esperaba encontrar un agujero irregular y notar la sangre húmeda, pero no había nada. No había herida ni sangre, aunque lo había visto. Lo había sentido el dolor. ¿O no? «Vi cómo me apuñalabais», dijo. «Sentí el abrazo de la muerte». Al-Mualim respondió con una expresión insondable. «Viste lo que yo quería que vieras, y luego dormiste el sueño del muerto, el útero. Despertaste y volviste a nacer». Altair retiró la niebla de su mente. ¿Con qué fin? ¿Recuerdas, Altair, por qué luchan los asesinos? Aún tratando de readaptarse, contestó. «La paz por encima de todo». «Sí, por encima de todo. No basta con acabar con la violencia que un hombre comete sobre otro. También se refiere a la paz interior. No puedes tener una sin la otra». «Así se ha dicho». Al-Mualim negó con la cabeza y se le ruborizaron de nuevo las mejillas al levantar la voz. «Pues sí, pero tú no, hijo mío. No has encontrado tu paz interior. Se manifiesta de varios modos alarmantes. Eres arrogante y demasiado seguro de ti mismo. Te falta autocontrol y sabiduría. Entonces, ¿qué va a hacer de mí? Debería matarte por el dolor que nos has traído. Malik cree que lo justo es que entreguemos tu vida a cambio de la de su hermano». Al-Mualim hizo una pausa para dejar que Altair comprendiera toda la importancia del momento. «Pero sería una pérdida de mi tiempo y de tus aptitudes». Altair se permitió relajarse un poco más. Le iban a perdonar la vida. Se podría redimir. «Te han quitado tus pertenencias», continuó Al-Mualim. «También tu rango. Vuelves a ser un principiante, un niño, como cuando te uniste a la orden. Te estoy ofreciendo la oportunidad de arreglarlo para que te ganes de nuevo tu vuelta a la hermandad». «Por supuesto. Supongo que tenés algo planeado. Primero debes mostrarme que te acuerdas cómo ser un asesino, un auténtico asesino», dijo Al-Mualim. «¿Querés que mate a alguien?», preguntó Altair, aunque sabía que su castigo sería más riguroso. «No. Aún no, al menos. Por ahora tan solo serás un estudiante otra vez». «No hay necesidad. Soy un maestro asesino». «Eras un maestro asesino. Otros le siguieron la pista a tus objetivos, pero ya no.
A partir de ahora, la seguirás tú mismo. Si eso es lo que queréis, lo es. Pues decidme lo que tengo que hacer. Aquí tengo una lista. 9 nombres la adornan. 9 hombres que tienen que morir. Son portadores de la plaga, amigos de la guerra. Su poder e influencia corrompen el país y aseguran que continúen las cruzadas. Los encontrarás, los matarás. Al hacerlo, sembrarás la semilla de la paz, tanto para la región como para ti mismo. De ese modo, puede que logres redimirte. Altair respiró hondo. Aquello podía hacerlo. Quería, necesitaba hacerlo. 9 vidas a cambio de la mía, dijo detenidamente. Al-Mualim sonrió. Creo que es una oferta muy generosa. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde empiezo? Dirígete a Damasco. Busca a un comerciante del mercado negro llamado Tamir. Que él sea el primero en caer. Al-Mualim se acercó a la jaula de palomas mensajeras, cogió una, la colocó con cuidado en su mano ahuecada. Asegúrate de visitar la oficina de los asesinos cuando llegues. Enviaré un pájaro para que informe al Rafik de tu llegada. Habla con él, verás que tiene mucho que ofrecer. Abrió la mano y el pájaro desapareció por la ventana como si se extinguiera. Si creéis que es lo mejor, dijo Altair. Lo creo. Además, no puedes empezar tu misión sin su consentimiento. Altair torció el gesto. ¿Qué tonterías son esas? No necesito su permiso. Es una pérdida de tiempo. Es el precio que pagas por los errores que has cometido, dijo bruscamente el maestro. Ahora no respondes solamente a mí, sino ante toda la hermandad. Que así sea, aceptó Altair, tras una pausa lo bastante larga para transmitir su desagrado. Ve, entonces, dijo Al-Mualim. Demuestra que aún no te hemos perdido. Cogió algo debajo de su escritorio que le entregó a Altair. Ten, dijo. Con mucho gusto, Altair cogió su hoja, torciendo la abrazadera de su muñeca para soltarla por encima de su meñique. Comprobó el mecanismo y se sintió otra vez un asesino. Capítulo 9. Altair se abrió camino entre las palmeras y atravesó los establos y los puestos de los comerciantes al otro lado de los muros de la ciudad, hasta que llegó a una de las enormes e imponentes puertas de Damasco. Conocía bien aquella ciudad. Era la más grande y sagrada de Siria. Allí habían vivido 2 de sus objetivos del año anterior. Alzó la vista hacia la muralla que la rodeaba y sus baluartes. Oía la vida en el interior. Era como si la piedra también murmurara. Primero entraría. El éxito de su misión dependía de su capacidad para moverse de manera anónima por la multitud de calles. Desafiar a los guardias no sería un buen comienzo. Se bajó del caballo, lo ató y examinó las puertas que los guardias sarracenos vigilaban. Tendría que intentarlo de otra forma, y eso era más fácil de considerar que de conseguir, puesto que Damasco era famosa por su seguridad. Alzó la vista una vez más y se sintió pequeño. Sus muros eran demasiado altos y escarpados para escalarlos desde el exterior. Entonces vio a un grupo de eruditos y sonrió. Salah al-Din había animado a los sabios a que visitaran Damasco para el estudio. Había muchas madrasas por la ciudad, y como tales, disfrutaban de privilegios especiales y se les permitía pasear tranquilamente. Se acercó adoptando su postura más piadosa, y con ellos pasó sin problemas por delante de los guardias, dejando el desierto atrás mientras entraba en la gran ciudad. Una vez dentro, mantuvo la cabeza gacha y avanzó, con rapidez, pero con cuidado, por las calles hasta llegar al minarete. Lanzó una mirada rápida a su alrededor antes de saltar hacia un alféizar. Se impulsó. Encontró más lugar donde asirse en la piedra caliente y trepó cada vez más alto. Comprobó que sus viejas habilidades habían vuelto, aunque no estaba moviéndose tan rápido o con tanta seguridad como antes. Notaba que le volvían, no, renacían, y con ellas esa antigua sensación de euforia.
Estaba en la punta del minarete, y allí se agachó, un ave de presa sobre la ciudad, mirando a su alrededor, viendo las mezquitas abovedadas y los alminares acabados en punta que interrumpían un mar irregular de tejados. Vio mercados, patios y santuarios, así como la torre que señalaba la posición de la oficina de los asesinos. De nuevo, una sensación de exaltación le recorrió por el cuerpo. Había olvidado lo hermosa que eran las ciudades desde aquella altura. Había olvidado cómo se sentía al mirar abajo desde sus puntos más altos. En aquellos momentos se sentía liberado. Al-Mualim tenía razón. Desde hacía unos años había localizado por él a sus objetivos. Le decían dónde ir y cuándo, a quién debía matar, nada más ni nada menos. No se había dado cuenta, pero echaba en falta la emoción de lo que significaba en realidad ser un asesino, que no era derramamiento de sangre y muerte, sino lo que se encontraba dentro. Avanzó un poco de lado, con la vista clavada en las estrechas calles de abajo. Se llamaba a la oración y las multitudes mermaban. Examinó los toldos y los tejados en busca de una caída suave y entonces vio un carro de heno. Lo miró fijamente, respiró hondo y se irguió, sintiendo la brisa, oyendo las campanas. Luego dio un paso adelante, cayó con gracia y alcanzó su objetivo. No fue tan blando como esperaba, tal vez, pero era más seguro que arriesgarse a caer sobre un toldo deshilachado, que probablemente se rompería y haría que acabase en el tenderete de abajo. Escuchó. Esperó a que las calles estuvieran más calmadas. Después salió del carro y se dirigió a la oficina. Llegó a ella por el tejado y descendió a un vestíbulo a la sombra, en el que tintineaba una fuente y las plantas reducían los sonidos del exterior. Era como si estuviese en otro mundo. Se calmó y entró. El líder estaba repantigado detrás de un mostrador y se levantó al ver entrar al asesino. «Altair, me alegro de verte, y de una pieza». «Yo también me alegro, amigo». Altair observó al hombre y no le gustó mucho lo que vio. Para empezar, era irónico e insolente. Tampoco cabía duda de que le habían informado de sus recientes dificultades y, al parecer, planeaba aprovecharse de aquel poder temporal lo máximo que la situación se lo permitiera. En efecto, cuando volvió a hablar, fue con una sonrisa apenas disimulada. «Siento los problemas que has tenido». «No tiene importancia». El líder adoptó una expresión de falsa preocupación. «Unos cuantos hermanos tuyos estuvieron aquí antes. Así que por eso estaba tan bien informado», pensó Altair. «Si hubieras oído lo que dijeron», continuó el líder con displicencia, «estoy seguro de que los habrías matado ahí mismo». «Probablemente», dijo Altair. El líder sonrió. «Sí, nunca has seguido el credo, ¿no?» «¿Es eso todo?» Altair tenía ganas de quitarle de una bofetada aquella sonrisa insolente de su cara de perro. Eso, o usaría su hoja para alargársela. «Oh, lo siento», dijo el líder, ruborizándose. «A veces pierdo el control. ¿Qué te trae a Damasco?» Se enderezó un poco y recordó por fin su lugar. «Un hombre llamado Tamir», contestó Altair. «Al-Mualim discrepa del trabajo que hace y yo tengo que ponerle fin. Dime dónde puedo encontrarle». «Tendrás que seguirle la pista». Altair torció el gesto. «Pero ese tipo de tareas es mejor que las lleve a cabo». Se calló al recordar las órdenes de Al-Mualim. Volvió a ser un principiante. Realizaba sus propias investigaciones. Encuentra el objetivo, ejecuta el asesinato. Asintió y aceptó la tarea. El líder continuó. «Busca en la ciudad. Determina qué está planeando Tamir y dónde trabaja. La preparación hacia el vencedor». «Muy bien, pero ¿qué puedes contarme de él?», preguntó Altair. «Se gana la vida como comerciante en el mercado negro, así que el zoco debería ser tu destino». «Supongo que querrás que vuelva a verte cuando acabe». «Sí,
Vuelve, te daré el indicador de Al-Mualim, y tú nos darás la vida de Tamir. Como desees. Contento de alejarse de la sofocante oficina, Altair avanzó por los tejados. Una vez más, aspiró el aire de la ciudad al pararse a mirar una calle estrecha a sus pies. Una suave brisa mecía la copa de los árboles. Unas mujeres pululaban por un puesto que vendía brillantes lámparas de aceite mientras parloteaban. Y no muy lejos de allí había dos hombres discutiendo, aunque Altair no pudo oír sobre qué. Centró su atención en el edificio de enfrente y luego más allá de los tejados. Desde allí veía la mezquita Paya y los jardines de diseño formal al sur, pero lo que necesitaba localizar era lo vio. El enorme zoco Al-Silá, donde, según el líder, podría empezar a obtener información sobre Tamir. El líder sabía más de lo que le estaba revelando, por supuesto, pero tenía estrictas instrucciones de no contárselo al Altair. Comprendía que el principiante tenía que aprender a las malas. Retrocedió 2 pasos, se sacudió la tensión de los brazos, respiró hondo y después saltó. Seguro, al otro lado, se agachó por un instante para escuchar una conversación en el callejón de abajo. Observó a un grupo de guardias mientras pasaban con un asno y un carro que se combaba por el peso de todos los barriles que llevaba amontonados. ¡Abrid paso!, decían los guardias, apartando a los ciudadanos de su camino. ¡Abrid paso, puesto que llevamos provisiones para el palacio del visir! Su excelencia, Abul Nugoud, va a celebrar otra de sus fiestas. Aquellos ciudadanos a los que empujaban escondieron su expresión de desagrado. Altair vio cómo los soldados pasaban por debajo de él. Había oído el nombre, Abul Nugoud, al que llamaban el rey mercader de Damasco. Los barriles. Altair puede que se hubiera equivocado, pero parecía que contenían vino. No importaba. Altair tenía otros asuntos que atender. Se irguió y se marchó al trote, sin apenas detenerse para saltar hacia el siguiente edificio y luego el siguiente. Mientras sentía una oleada de fuerza renovada con cada salto, volvía a hacer lo que él sabía hacer. Visto desde arriba, el zoco era como un agujero desigual que se había perforado entre los tejados de la ciudad, así que fue fácil de encontrar. El centro del comercio más grande de Damasco se hallaba en el medio del barrio pobre de la ciudad, al noreste. Estaba bordeado de edificios de adobe y madera. Damasco se convertía en un pantano cuando llovía, y había un mosaico de carros, casetas y mesas de comerciantes. Unos dulces aromas subían hasta la alta posición de Altair: perfumes, aceites, especias y repostería. Por todas partes, los clientes, los mercaderes y los comerciantes charlaban o se movían con rapidez entre la multitud. La gente de la ciudad estaba parada hablando o corría de un lado a otro. Por lo visto, no había término medio, al menos aquí no. Los estuvo observando un rato. Después bajó del tejado, se mezcló con la multitud y escuchó. Escuchó para oír una palabra: Tamir. Los 3 comerciantes que estaban apiñados a la sombra hablaban tranquilamente, pero sus manos hacían todo tipo de movimientos bruscos. Habían sido ellos los que habían pronunciado su nombre, y Altair se acercó con sigilo. Les dio la espalda y, al hacerlo, oyó el consejo de Al-Mualim en su cabeza. Nunca les mires a los ojos. Parece siempre ocupado y mantén la calma. Han convocado otra reunión, oyó Altair, incapaz de distinguir cuál de los hombres estaba hablando. ¿A quién se refería? Se imaginaba que a Tamir. Altair escuchó y apuntó mentalmente el lugar de la reunión. ¿De qué se trata esta vez? ¿De otra advertencia? ¿De otra ejecución? No. Tiene un trabajo para nosotros, lo que significa que no nos pagará. Ya no practica las costumbres del gremio de comerciantes. Ahora hace lo que le viene en gana. Comenzaron a discutir un largo acuerdo. El más largo, dijo uno entre susurros, cuando de pronto se callaron.
No muy lejos de allí, un orador con barba tupida y negra se había colocado en su lugar, en la tribuna, y miraba a los comerciantes con unos ojos oscuros de párpados caídos, unos ojos amenazadores. Altair robó una mirada por debajo de su capucha. Los tres hombres se habían quedado pálidos. Uno dejó marca en el suelo con su sandalia. Los otros dos se marcharon, como si de repente se hubieran acordado de una tarea importante que debían hacer de inmediato. Su reunión había acabado. El orador, uno de los hombres de Tamir, tal vez, sin duda el estrapelista, dirigía el zoco con mano firme. Altair se acercó al hombre que comenzaba a hablar y conseguía audiencia. «Nadie conoce a Tamir mejor que yo», anunció en voz alta. «Acercaos y oíd la historia que tengo que contaros, de un príncipe de comerciantes sin par». Justo la historia que Altair quería oír. Se acercó aún más para representar el papel de un observador interesado. El mercado se arremolinó a su alrededor. «Fue justo antes de Jatín», continuó el orador. «A los sarracenos les escaseaba la comida y necesitaban desesperadamente reabastecimiento, pero no había ayuda a la vista. En aquella época, Tamir conducía una caravana entre Damasco y Jerusalén, pero los negocios no le habían ido muy bien. Por lo visto, en Jerusalén no había nadie que quisiera lo que él vendía, frutas, verduras de las granjas cercanas. Así que Tamir se marchó. Se dirigió al norte para ver qué pasaba con sus mercancías, puesto que pronto se estropearían. Aquel debería haber sido el final de este relato y de la vida del pobre hombre. Pero el destino le tenía otra cosa preparada. Mientras Tamir conducía su caravana hacia el norte, se topó con el líder sarraceno y sus hombres muertos de hambre. Ambos tuvieron mucha suerte, pues cada uno tenía lo que el otro quería. Así que Tamir le dio al hombre la comida, y cuando la batalla terminó, el líder sarraceno se encargó de que le pagaran al comerciante 1000 veces más de lo que costaba su mercancía. Algunos dicen que si no hubiera sido por Tamir, los hombres de Salah al-Din se habrían vuelto en su contra. Pudo ser aquel hombre la razón por la que ganamos la batalla. Terminó el discurso y dejó que su audiencia se marchara. En su rostro había una fina sonrisa mientras se alejaba de la tribuna y entraba en el mercado. Tal vez iba a otro lugar a dar el mismo discurso que exaltaba a Tamir. Altair le siguió a una distancia prudente y de nuevo oyó las palabras de su tutor en la cabeza. Pon obstáculos entre tu presa y tú, que nunca te encuentren al mirar atrás. Él disfrutaba de la sensación que le traían aquellas habilidades al volver. Le gustaba poder aislar el clamor del día y centrarse en su presa. Entonces, de repente, se detuvo. Delante de él, el orador se había chocado con una mujer cuyo jarrón se había roto a consecuencia del encontronazo. Empezó a discutir con él y extendió la mano para reclamarle el dinero, pero el hombre torció el gesto con forma cruel y echó hacia atrás la mano para golpearla. Altair se tensó, pero ella se encogió por el miedo. El hombre la miró con desdén, bajó la mano y continuó caminando, dándole patadas a la vasija rota. Altair siguió avanzando. Pasó por delante de la mujer, que ahora estaba agachada en la arena, llorando y maldiciendo, al tiempo que intentaba recoger los fragmentos de su jarrón. El orador dobló la esquina y Altair le siguió. Estaban en un callejón estrecho, casi vacío, y unas paredes de adobe los oprimían. Se imaginó que sería un atajo para la próxima tribuna. Altair miró detrás de él, después avanzó unos pasos rápidos, cogió al orador por el hombro, le dio la vuelta y le metió las yemas de los dedos debajo de su caja torácica. Al instante, el orador se dobló y retrocedió a trompicones, mientras trataba de recuperar el aliento
y su boca se movía como la de un pez fuera del agua. Altair echó un vistazo para asegurarse de que no había testigos. Luego avanzó, giró sobre un pie y le dio una patada al hombre en la garganta. Este cayó hacia atrás desordenadamente y el taúd se le enrolló en las piernas. Las manos fueron donde Altair le había dado la patada y rodó sobre el polvo. Altair sonrió y avanzó. Fácil, pensó. Había sido demasiado... El orador se movió con la velocidad de una cobra, salió disparado y dio una patada que golpeó a Altair en pleno pecho. Sorprendido, el asesino se tambaleó hacia atrás al tiempo que el otro se le acercaba, con la boca tensa y los puños balanceándose. Sus ojos brillaban conscientes de haber sacudido a Altair, quien esquivó un puñetazo solo para descubrir que era un amago cuando el orador le alcanzó la mandíbula con la otra mano. Altair casi se cayó, saboreó la sangre y se maldijo a sí mismo. Había subestimado a su oponente. El error de un principiante. El orador miró como un desesperado a su alrededor, como si buscara la mejor vía de escape. Altair pasó por alto el dolor de la cara y avanzó con el puño alzado. Golpeó al orador en las sienes antes de que pudiera marcharse. Durante unos instantes, ambos intercambiaron golpes en el callejón. El orador era más pequeño y rápido y alcanzó a Altair en el puente de la nariz. El asesino dio un traspié y parpadeó para evitar que las lágrimas le impidieran ver. Al darse cuenta de su victoria, el orador se acercó y empezó a darle puñetazos a lo loco. Altair se movió a un lado y al otro, se agachó y barrió los pies del orador desde abajo, lo que le hizo caer en la arena y quedó sin aliento al aterrizar de espaldas. El asesino se dio la vuelta, se dejó caer y hundió la rodilla directamente en la ingle de su oponente. Le complació oír el grito de agonía que obtuvo como respuesta. Luego se levantó, alzó los hombros y los dejó caer con todas sus fuerzas mientras se calmaba. El orador se retorció en el suelo sin dejar de hacer ruido, con la boca abierta en un grito silencioso y las manos en la entrepierna. Cuando logró respirar hondo, Altair se agachó y acercó su cara a la suya. «Parece saber mucho sobre Tamir», dijo entre dientes. «Dime lo que está planeando». «Solo sé las historias que cuento», gimió el orador. «No sé nada más». Altair cogió un puñado de tierra y dejó que se deslizara entre sus dedos. «Una pena. No hay razón por la que dejarte vivir si no tienes nada que ofrecer a cambio». «¡Espera, espera!» El orador alzó una mano temblorosa. «Hay una cosa. Continúa. Últimamente está preocupado. Supervisa la producción de muchas armas». «¿Y qué? ¿Se supone que son para Salah al-Din? Eso no me ayuda, y por lo tanto, a ti tampoco». Altair extendió la mano. «¡No, para! Escucha». El orador puso los ojos en blanco y el sudor apareció en su frente. «No son para Salah al-Din. Son para otra persona. Los emblemas que llevaban estas armas son distintos. No los conozco. Al parecer Tamir apoya a otro, pero no sé a quién». Altair asintió. «¿Eso es todo?», preguntó. Sí, te he contado todo lo que sé». «Entonces, ya es hora de que descanses». «¡No!», empezó a decir el orador, pero se oyó un corte que sonó más alto que el jarrón al romperse en el callejón cuando Altair accionó su hoja y atravesó el esternón del orador. Sujetó al hombre moribundo mientras se estremecía con el puñal clavado y la sangre salía de la comisura de su boca al tiempo que los ojos se le vidriaban. Una muerte rápida, una muerte limpia. Altair lo colocó en la arena, alargó la mano para cerrarle los ojos y allí se quedó. La hoja volvió a su sitio y empujó el cadáver detrás de un montón de barriles apestosos. Después se dio la vuelta y abandonó el callejón. Capítulo 10. «Altair, bienvenido. El líder sonrió con suficiencia cuando entró. Altair se le quedó mirando durante un momento y le vio encogerse un poco ante su mirada. ¿Llevaba encima el olor a muerte? A lo mejor el líder de la oficina lo había detectado. «He hecho lo que me pediste»,
Ahora dame el indicador. Lo primero es lo primero. Dime lo que sabes. Altair, que acababa de matar, pensó que sería un punto sin importancia que añadir a la cuenta del día. Se moría de ganas de poner a aquel hombre en su lugar, pero no. Tenía que representar el papel sin importar la farsa tan grande que creía que era. Tamir dirige el Zoco al-Silaha, dijo, y pensó en los comerciantes hablando en susurros, el miedo en sus caras, cuando vieron al orador de Tamir. Se hace de oro vendiendo armas y armaduras, y le apoyan muchos en este cometido, herreros, comerciantes, financieros. Es el principal traficante de muerte del país. El otro asintió, pues no había oído nada que no supiera ya. ¿Y se te ha ocurrido alguna manera de deshacernos de esta plaga?, preguntó con desdén. Se está organizando una reunión en el Zoco para tratar una venta importante. Dicen que es el acuerdo más grande que Tamir haya hecho jamás. Estará distraído en su trabajo y entonces podremos atacar. Tu plan parece sólido. Te doy permiso para que te marches. Metió la mano debajo de su escritorio y sacó el indicador de Al-Mualim, una pluma de uno de los queridos pájaros del maestro. La colocó sobre la mesa entre ambos. Que se haga la voluntad de Al-Mualim, dijo, mientras Altair cogía el indicador y se lo guardaba con cuidado dentro de su túnica. Poco después del amanecer, se marchó de la oficina y regresó al Zoco al-Silaha. Cuando llegó al mercado, todos los ojos parecían estar clavados en un patio ceremonial que había en medio, en un nivel inferior. No tardó en ver por qué. Allí se hallaba el mercader Tamir, con 2 escoltas de ceño fruncido detrás. Estaba al mando del patio y descollaba sobre un hombre tembloroso que había ante él. Llevaba un turbante a cuadros, una túnica elegante y unas polainas, y enseñaba los dientes bajo un oscuro bigote. Mientras Altair rodeaba a la muchedumbre, no quitó la vista de lo que estaba sucediendo. Los comerciantes habían salido de detrás de sus puestos para verlo también. Los habitantes de Damasco, que corrían entre sus destinos o se perdían en conversaciones, se habían quedado estancados temporalmente. Si echas un vistazo, dijo el hombre que se encogía ante Tamir. No me interesan tus cálculos, espetó Tamir. Los números no cambian. Tus hombres no han cumplido con el pedido, lo que significa que le he fallado a mi cliente. Un cliente, pensó Altair. ¿Quién será? El comerciante tragó saliva y miró hacia la multitud en busca de un salvador, pero allí no encontró a nadie. Los guardias del mercado mostraron una expresión perdida y sus ojos parecían no ver, mientras los espectadores se limitaban a mirar, curiosos. A Altair esto le ponía enfermo. Todos ellos, los buitres que miraban y los guardias que no hacían nada, pero sobre todo Tamir. «Nos hace falta más tiempo», suplicó el comerciante. Tal vez se había dado cuenta de que su única opción era convencer a Tamir para que mostrara clemencia. «Esa es excusa de hombre vago e incompetente», respondió el extraperlista. «¿Cuál eres tú?» «Ninguno», dijo el comerciante retorciendo las manos. «Lo que veo demuestra lo contrario», dijo Tamir, levantando un pie hacia un muro bajo y se apoyó en la rodilla. «Bueno, dime, ¿qué pretendes hacer para resolver este problema que tienes? Las armas las necesitan ya». No veo solución», tartamudeó el comerciante. «Los hombres trabajan día y noche, pero tu cliente exige mucho y el destino es una ruta difícil». «¿Podrías producir armas con la misma habilidad que produces excusas?», Tamir se rió. Ahora que actuaba para la muchedumbre, fue recompensado con unas risas que provenían más del miedo que del humor. «He hecho todo lo que me ha sido posible», insistió el hombre mayor. El sudor salía libremente de la cinta de su turbante y le temblaba la barba gris. «¡No es suficiente!». «Entonces, puede que pidas mucho», probó a decir el comerciante. Fue una táctica imprudente. La sonrisa agradable
dedicada al gentío, desapareció de la cara de Tamir y centró su mirada despiadada en el anciano. ¿Demasiado?, dijo con otro tono en su voz. Te lo he dado todo. Sin mí, aún estarías encantando serpientes por unas monedas. Lo único que te pido a cambio es que cumplas las órdenes que te he dado. ¿Y dices que es demasiado? Sacó un puñal y la hoja titiló. Aquellos que observaban se movieron incómodos. Altair miró a los guardias, que estaban de brazos cruzados, con los sables en sus cinturones y los rostros inexpresivos. Nadie en el zoco se atrevía a moverse. Eran como si les hubieran hechizado a todos. Un sonido escapó del aterrador comerciante. Cayó de rodillas, con las manos alzadas en un gesto de súplica. Su rostro imploraba y sus ojos brillaban por las lágrimas. Tamir miró la patética criatura que estaba arrodillada ante él y escupió. El comerciante parpadeó para quitarse las flemas de los ojos. ¿Te atreves a calumniarme?, bramó Tamir. Tranquilo, Tamir, lloriqueaba el anciano. No pretendía insultarte. Entonces debes mantener la boca cerrada, gruñó Tamir. Altair podía ver el ansia de sangre en sus ojos y sabía exactamente lo que iba a pasar. En efecto, Tamir acuchilló al comerciante con la punta de su puñal y le abrió un profundo agujero en su túnica que de inmediato se manchó de rojo. El comerciante cayó hacia atrás, sobre sus talones, con un fuerte alarido que atravesó la plaza del mercado. ¡No! ¡Basta!, chilló. ¡Basta!, se burló Tamir. Tan solo acabo de empezar. Dio un paso hacia adelante, hundió el puñal en el estómago del hombre y lo empujó al suelo, donde gritó como un animal, mientras Tamir le acuchillaba otra vez. «¡Entras en mi zoco!», gritó. Acuchilló. «¡Delante de mis hombres!». La cuarta cuchillada. El sonido de la carne ablandada. El anciano seguía chillando. «¿Y te atreves a insultarme?». Cuchillaba. Puntó cada palabra con un golpe de su puñal. «Debes saber qué lugar te corresponde». Pero el comerciante ya había dejado de gritar. Ahora no era nada más que un cuerpo herido y ensangrentado, tumbado en el patio, con la cabeza colocada en un ángulo extraño. Uno de los escoltas de Tamir se acercó al cadáver. «¡No!», dijo Tamir sin aliento, y se limpió con el dorso de la mano. «¡Déjalo!». Se dio la vuelta para dirigirse a la muchedumbre. «Que esto sea una lección para el resto de vosotros. Pensadlo 2 veces antes de decirme que no se puede hacer algo. Ahora volved al trabajo». Los espectadores dejaron el cuerpo del anciano donde estaba. Un perro interesado ya empezaba a olisquear alrededor. Y reanudaron la jornada. Poco a poco, la actividad del zoco fue aumentando y un rato más tarde fue como si nada hubiera ocurrido, como si se hubieran olvidado del anciano. Aunque no era el caso de Altair. Relajó los puños. Respiró larga y lentamente, controlado y usando su enfado. Agachó la cabeza un poco, quedando los ojos ocultos por su capucha, y se escabulló entre la multitud tras Tamir, que cruzaba por la plaza del mercado con sus 2 escoltas, no muy lejos. Altair se acercó a él y oyó que hablaba con unos comerciantes que le miraban con los ojos muy abiertos, aterrorizados, y aceptaban todo lo que les pedía. «No puedo vender esto», dijo Tamir bruscamente. «Fúndelo e inténtalo de nuevo, y si te sale tan mal, será a ti a quien mandaré a fundir la próxima vez». Abrieron los ojos como platos y asintieron 3 veces. «No entiendo lo que hacen todo el día. Tu puesto está lleno de productos, tu monedero debería estar lleno. ¿Por qué no vendes nada? No es tan difícil. Tal vez no pones suficiente empeño. ¿Necesitas motivación?». El comerciante estaba asintiendo antes de darse cuenta de lo que le estaban preguntando y lo corrigió enseguida, negando con el mismo énfasis. Tamir avanzó. El gentío se arremolinó a su alrededor, sus escoltas. ¿Era aquello una oportunidad? Con el mercado entero aterrorizado por Tamir, sus hombres habían relajado su vigilancia.
Se habían quedado atrás de otro puesto, donde estaban pidiendo productos para dárselos como regalo a sus esposas. Tamir tenía nuevas víctimas a las que atemorizar. Altair se metió entre él y los escoltas. Se puso tenso y notó la resistencia del mecanismo de su hoja sobre el meñique. Tamir estaba de espaldas a él, insultando a otro vendedor. «Me suplicaste este puesto. Juraste que nadie lo podría hacer mejor que tú. Debería...» Altair caminó hacia adelante y ¡clic! Su hoja salió mientras rodeaba con un brazo a Tamir y usaba el otro para clavarle profundamente el arma. Tamir emitió un sonido estrangulado, pero no gritó, y por un segundo se retorció antes de relajarse. Por encima del hombro, Altair miró a los ojos abiertos de par a par del vendedor aterrorizado y advirtió que el hombre no sabía qué hacer, dar la alarma o... El comerciante le dio la espalda y se alejó. Altair bajó a Tamir hasta el suelo entre dos puestos, fuera de la vista de los guardias, que pertenecían ajenos a lo ocurrido. Los ojos de Tamir parpadearon. «Descansa en paz», dijo Altair con suavidad. «Pagarás por esto, asesino», dijo Tamir con voz áspera, y un hilo de sangre salió de su nariz. «Tú y los tuyos. Por lo visto eres tú el que está pagando ahora, amigo mío. Ya no sacarás más provecho del sufrimiento». Tamir se rió con aspereza y superficialidad. «¿Crees que soy un insignificante comerciante de muerte que chupa del pecho de la guerra? ¿Un objetivo raro, tal vez? ¿Por qué yo cuando muchos otros hacen lo mismo?» «¿Te crees distinto, entonces?», preguntó Altair. «Es que lo soy, pues sirvo a una causa mucho más noble que el mero provecho, con mis hermanos». «¿Tus hermanos?». Tamir volvió a reírse débilmente. «¿Crees que actúo solo? No soy más que una pieza, un hombre que representa un papel. Pronto conocerás a los demás. No se tomarán muy bien lo que has hecho». «Bueno, espero con ganas también acabar con sus vidas». «Cuánto orgullo te destruirá, niño», dijo Tamir, y falleció. «La gente tiene que morir para que las cosas cambien», entonó Altair, y le cerró los ojos al hombre. Cogió la pluma de Al-Mualim del interior de su túnica y la manchó de la sangre de Tamir. Les echó un vistazo a los escoltas y se marchó, desapareciendo entre la multitud. Ya era un fantasma cuando oyó el grito que se alzaba detrás de él. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias por su tiempo.